Sí, buenos días, hermanita. Buenos días, hermanita, que la paz y la gracia de Dios esté con cada una de ustedes. Y primeramente dándole las gracias a Dios por esta bella oportunidad que me da el día de hoy. Como dijo la hermanita, el tema asignado es resiste y quédate cerca del Padre. Hablando en el texto base, del cual estamos hablando, en el texto base, él lo llama diablo, por lo cual debemos resistir y oponernos a estas cosas. Si nosotras lo hacemos, entonces el enemigo huirá de nosotras. Esto a su vez es una promesa, hermanitas, porque el diablo no tiene poder sobre nosotras, al menos que nosotras le queramos dar ese poder. ¿Cómo nosotros podemos resistir a Satanás, al diablo, o a nuestro oponente? Bueno, negándonos a las cosas del mundo y a los deseos que éste ofrece. Allá en Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor Jesucristo nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye amigo de Dios. Esto quiere decir, hermanas, que nosotras ya hemos sido rescatadas de esa vieja manera de vivir. Nosotros no podemos retroceder, no podemos amar a este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Y antes de nosotros venir a Cristo, pues éramos enemigas de Dios. Entonces no debemos retroceder por amar más a las cosas del mundo. El llamado es que siempre debemos corregir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, abandonar los estilos de vida que nos puede ofrecer este mundo, como sus deseos y pasiones. Tener siempre en mente también lo que dice Hebreos 12:14, que sin la paz y la santidad nadie verá a Dios. Y debemos hacer una elección diaria de someternos a Dios, porque solo así el Espíritu Santo podrá obrar en cada una de nosotras. Debemos de hacer una elección continua hasta que el Señor venga o hasta que nos llame a su presencia. Debemos de someternos a Dios porque Él es un Padre amoroso y Él sabe lo que realmente nos conviene a nosotras. Allá en Efesios 6:11 nos da una herramienta muy importante que es vestirnos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 también nos da otra herramienta y dice que debemos de ser sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, mis hermanitas, debemos estar alertas, viviendo como a Dios le agrada, bajo su santa y divina voluntad, para poder estar firmes, resistir y así poder vencer al enemigo y a todas las cosas que nos puede ofrecer este mundo. Debemos actuar sin demora, es decir, obedecer sin demora. Debemos leer, estudiar, meditar en la palabra para entenderla y poderla poner por obra. Debemos estar alertas y constantes en la oración las unas por las otras. Vivir una vida santa que glorifique a Dios. Luego en el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué debemos de hacer para acercarnos a Dios? Bueno, debemos de comprometernos a vivir como Él ordena en su santa palabra. No podemos pensar que si llevamos una doble vida, podemos acercarnos a Dios a nuestra manera o como nosotros queramos. No, no es así. Dios no opera de esta manera. Él siempre da las instrucciones muy claras en cuanto a cómo debemos de llevar una vida que le agrade a Él. También la forma en cómo debemos adorarlo, alabarlo y servirle.
Un ejemplo claro podemos observar en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 al 4. La palabra de Dios dice así: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Entonces él fue a ver a Asa y le dijo: escúchame, Asa, y todo Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes si ustedes siguen estando con Él. Si lo buscan, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Durante mucho tiempo, Israel estuvo sin servir al Dios verdadero, sin sacerdote que enseñara la verdad y sin ley. Pero cuando han pasado por dificultades, cuando han cambiado de actitud, cuando han regresado al Señor, Dios de Israel, y lo han buscado, Él se ha dejado encontrar. Entonces, ¿en qué momento Dios puede abandonarnos? Bueno, en el mismo momento que nosotros decidimos hacer lo contrario a lo que Dios le agrada. En el momento que dejamos de congregarnos, en el momento que ponemos un pie fuera de la iglesia, en el momento que dejamos de servirle, cuando nos salimos a predicar su palabra, cuando nos enseña la sana doctrina, cuando dejamos de orar, de leer, de meditar en su palabra, cuando no lo ponemos en práctica, cuando practicamos lo malo, cuando mentimos, cuando insultamos, cuando ofendemos, cuando no se vive en integridad, y así sucesivamente, mis hermanas. Al hacer todo aquello opuesto a la voluntad de Dios, entonces Dios nos abandona. Santiago ahora nos quiere enseñar un punto importante. ¿Qué podemos hacer tú y yo si en algún momento le hemos fallado a Dios o nos hemos alejado o enfriado espiritualmente? Bueno, la respuesta es dar el primer paso y volver a Dios, así como lo hizo el hijo pródigo, que volvió a la casa de su padre, allá en Lucas capítulo 5. ¿Cómo lo hago? Bueno, con un arrepentimiento genuino. En el versículo 8, sección B dice: pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos enseña lo que es un arrepentimiento genuino. No es meramente decir lo siento sin que realmente lo sintamos. El arrepentimiento genuino se duele del pecado. ¿Por qué se duele? Porque lo ve sucio y desagradable. Asimismo, aquí Santiago hace un llamado a la limpieza moral. Y él nos dice que debemos de presentar una vida limpia y agradable a Dios. Pero también observamos que hace una diferencia entre los pecadores y los de doble ánimo. Los pecadores son los que obran contra la ley de Dios, son los que desobedecen, con sus acciones son infieles y no le han podido conocer. Y los de doble ánimo son los que dicen que sí, que se comprometen, pero a su vez hacen lo malo. Se comprometen con Dios, pero también con el mundo. Es decir, tienen un pie dentro de la iglesia, pero también un pie fuera de ella. Y terminan pues amando más las cosas del mundo. Un verdadero arrepentimiento decides dejar por completo el pecado, dejar de hacer lo que a Dios le desagrada, para hacer lo que Dios dice, hacer lo que Dios quiere que hagas, y a su vez se convierte en una gran bendición, porque para estar cerca del Padre debemos de estar en paz con Él, ¿verdad? Y para quedarnos a su lado debemos aprender a someternos a su voluntad y no a la nuestra. Otra bendición es que nos permite tener una buena relación con el Padre por medio del Hijo y también con nuestra familia, con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. La reflexión final: ¿cuánto del mundo hay en nosotras? ¿Cuánto de Dios hay en nosotras? Recuerda que Dios no tiene grises, o es luz o es niebla. Amamos a Dios o no le amamos. Vivimos en el reino de Dios o no vivimos. Somos esclavas de Cristo o no lo somos. Queremos agradar a Dios o agradar a los hombres. ¿Quieres gozar una vida llena de bendiciones y gozar de todas las promesas que Dios ha establecido en su palabra? Entonces toma la decisión de negarte a este mundo, a los placeres que Él ofrece. Empieza a vivir una vida tal como le agrada al Señor,
para que puedas vivir eternamente al lado, dándole la honra, la gloria y el honor que solo nuestro Dios se merece. Hermanita, Dios las guarde y las bendiga a cada uno de ustedes. Que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Dios. Amén.